a feeling and I'm gonna feel it out. You got me shaking up and moving. Para mí es un placer estar aquí porque me encanta Andalucía, me encanta el sur, me encanta Cádiz, con lo cual vengo, estoy aquí un rato con vosotros y luego me voy al único sitio de España donde va a llover este fin de semana. ¡Yuhu! Pero bueno, no pasa nada. He venido a sentir el levante. La verdad es que no he estado nunca por aquí con un levante así potente, o sea que bueno, es un día para probarlo. Todo hay que probarlo en esta vida. Ya sí, lo sabré, claro. Antes me decían que a partir de ahora hablaré del levante diferente, seguro. Ya no me he peinado, ya no valía la pena. Bueno, os voy a contar un poco esto de la meteorología, cómo se hace la previsión, ¿no? Cómo llegamos a eso, ¿no? A un aviso naranja por viento en esta zona. Para contároslo, yo he traído todo. He venido con todo el equipo, con lo cual yo os voy a empezar a contar y cuando alguien empiece a morir, que levante la mano y diga muerte y yo tiro un poco más para adelante, ¿vale? Bueno, me presento, yo soy la del tiempo, como la fruta. Trabajo en Televisión Española, llevo trabajando en esto del tiempo 20 años, ya sé que aparento 30 y pocos, pero tengo 43. Llevo 20 años trabajando en el tiempo, ya voy para los 21. Me licencié en física de la Universidad de Barcelona. Hice física porque me gustaban las mates y quería enseñar matemáticas y quería ser profesora. Mi hermano mayor es maestro y siempre quise ser profe. Y la verdad es que supongo que por eso de querer ser profe, a mí mucha gente cuando me ve en la tele me dicen es que parece que estés como haciendo una clase, ¿no? Es que me gusta, ¿no? Me gusta enseñar. Y la verdad es que la meteorología es una de las ciencias que es como más evidente, ¿no? Que es más fácil usar la ciencia que hay detrás para ver. Es decir, cuando consigues entender por qué funcionan las cosas, por qué hace viento, por qué lo que sea, es imposible contarlo sin contar por qué. A mí me es muy difícil. Yo a veces salgo a la tele y he predecidido que no voy a contar algo. Mira, os voy a poner un ejemplo. Veréis que no voy a contar nada de lo que tengo preparado porque me pongo a hablar y no me callo nunca. Bueno, hace poco nos llegaron unas imágenes de una cosa que se produce por dos motivos. Son en catalán los llamamos los dimoniets, son esos remolinos de viento que se producen sin nada. No es un tornado, sino que de repente empieza a girar el aire, ¿no? Y se produce pues como un remolino y levanta polvo. Y esos remolinos de viento se pueden producir por dos fenómenos, o porque hace mucho calor y el aire caliente tiene tendencia a ascender y en vez de subir de forma ordenada, sube de forma desordenada y se arremolina, o porque llega aire a una plaza, por ejemplo, una plaza que tenga, imaginaos, pues yo qué sé, dos paredes, dos zonas cerradas, entonces es como si el viento chocara en esa plaza y al final se acaba formando aire, ¿no? Y me llegaron las imágenes, era de un pueblo, me acuerdo, de Cervera, no me acuerdo, un pueblo. Y no hacía calor como para que se produjera ese fenómeno, no hacía calor, y no se veían paredes tampoco. Entonces, te voy a enseñar las imágenes, pero es que no sé por qué ha habido te da la curiosidad de... Y una compañera me dijo, pues sácalas y no digas por qué. Y dije, pues vale. Y me puse allí y la saqué y tuve que contarlo. Y tuve que contar que no sabía por qué. Es horrible. Y dije, bueno, y esto es un no sé qué. Y claro, se produce... Y conté todo el rollo que os he contado ahora, lo conté por la tele. Porque no supe de hacerlo de otra manera. Tengo que contar el por qué siempre. Bueno, entonces, para saber por qué hace viento, os voy a tener que contar todo. Desde el principio, ¿vale? El principio de los principios de todo. La meteorología. La meteorología es la ciencia que estudia lo que pasa ahí arriba. De hecho, viene de meteora, del griego, que significaba cosas que ocurren en el cielo. La meteorología pasa en la atmósfera, ¿no? La atmósfera es esa capa finita. Cuando pensamos en la atmósfera, yo creo que estamos acostumbrados a los libros de texto, o con lo que nos enseñaban en el cole, de lo que nos acordamos de lo que nos enseñaban en el cole, que veías la Tierra y veías la capa de gas alrededor, ¿no? Te imaginas eso, te imaginas ¿no? Algo muy grande. Y en realidad, pues una imagen de la Tierra, la atmósfera es esto, chiquitillo. Nada, tiene un grosor muy, muy pequeñito. Y dentro de la atmósfera, que es esa capa gaseosa, bueno, pues tenemos diferentes gases, ya sabéis, el nitrógeno, el oxígeno, el argón. El que más presencia tiene, el que más densidad tiene es el nitrógeno. A la mayoría de la gente le preguntas qué hay más en la atmósfera y o te dicen el oxígeno, esa mayoría, o últimamente el CO2.
vida emergente. CO2. No, hombre, no, vamos para ello, pero no, de momento no. De hecho, el CO2, el porcentaje es poquísimo, es el 0,03. Pero realmente es un porcentaje muy poquito, pero es muy importante. La atmósfera, entre otras cosas, lo que hace a la Tierra es lo que nos aporta es que no seamos un queso gruyère como la Luna. A mí esta imagen de la Luna siempre me ha hecho mucha gracia porque pienso, aquí hay aficionados a la astronomía, me van a gruñir. Yo soy astrofísica, yo estudié la parte de física que estudié, había cosmos, pero siempre he pensado que los astrónomos son unos flipaos, ¿no? Allí vamos a contar estrellas. 8, 9. Bueno, pues claro, los cráteres de la Luna se han dedicado a ponerle nombre a todos los puñeteros agujeros. Bueno, es igual. Pues esto porque era así, porque tenemos atmósfera y la atmósfera precisamente una de las cosas que hace es quemar todas las mini partículas que llegan del universo a la Tierra. Si no tuviéramos atmósfera, tendríamos muchísimos cráteres y le podríamos poner nombre a todos ellos. Probablemente estaríamos menos cómodos que estamos ahora. Otro de los efectos que tiene la atmósfera, que es crucial para la vida, es el efecto invernadero. El efecto invernadero se debe a esos gases como el CO2, que lo que hacen es, tienen una peculiaridad, y es que son transparentes a la radiación que llega del Sol y son opacas a la radiación de la Tierra. Opacas no del todo, pero permiten pasar menos la radiación que emite la Tierra. Y vosotros me diréis, ¿qué radiación emite la Tierra? Bueno, pues la Tierra, para que os hagáis una idea, es como una patata. Coges una patata y la metes en un microondas, ¿vale? La patata no emite radiación. Puede oler y tener polvo, pero la radiación no emite. Pero si metes la patata dentro del microondas, la sacas caliente. En realidad, lo que ocurre es, el microondas emite un tipo de radiación, ese tipo de radiación calienta la patata y cuando tú sacas la patata del microondas, la patata emite radiación. La radiación del microondas y la radiación de la patata, podéis pasar, hablo de patatas fritas, esas cosas. La radiación que emite el microondas y la radiación que emite la patata son distintas, ¿vale? Pues los gases de efecto invernadero dejan pasar la radiación del microondas y no dejan pasar la radiación de la patata. Por eso, lo que hacen es mantener cierta calor, una porción del calor que emite la patata lo mantiene alrededor de la patata. Y por eso la vida en la Tierra existe. Si no tuviéramos atmósfera, durante el día haría mucho calor y durante la noche haría mucho frío. Y nosotros, pues probablemente seríamos bichos de otro tipo, ¿vale? El efecto invernadero, ¿por qué le hablamos de él de forma despectiva? Bueno, pues porque los hombres somos unos seres que más nos valdría ser de otra manera y nos dedicamos a... Bueno, inventamos la máquina de vapor y decidimos que la máquina de vapor nos servía para mucho. Empezamos a quemar carbón para hacer funcionar las máquinas de vapor, para generar la industria. Se produjo la revolución industrial, empezamos a emitir CO2 de una forma salvaje hacia la atmósfera y eso ha provocado pues, que ese efecto invernadero que nos da la vida nos esté dando la muerte. Qué mal ha quedado eso. Bueno, pero no, con el tiempo llegará. Listo. En la atmósfera, esa parte pequeñita de la atmósfera, esa capa tan finita de gas que está alrededor de la Tierra, la parte donde se produce la meteorología es la primera, es la troposfera, es esta parte de aquí, es la capa más baja, es la que está pegada a la Tierra. Si os fijáis, de esto no vamos a pasar de ello. Si os fijáis, este gráfico es un gráfico de temperatura y altura, ¿vale? Pues la temperatura desciende a medida que nos separamos de la superficie. A medida que ascendemos en altura, la temperatura desciende. ¿Por qué? Pues tenemos la patata que es caliente, a medida que alejas tus manos de la patata, pues no está tan caliente la patata, o sea, notas menos el calor de la patata. Pues es lo mismo. En meteorología, uno de los factores clave para la meteorología, para que se produzca la meteorología, es la temperatura. Os voy a hablar de 3 variables. Os hablaré en realidad de 2 variables y una de sus consecuencias, que es la estrella de hoy. La temperatura es la primera de las variables. La temperatura es... en realidad la temperatura mide qué nivel de excitación tiene un gas, un líquido, ¿vale? Cómo se mueven las partículas, ¿vale? ¿Cuánto se están moviendo esas partículas? En meteorología, de la temperatura hablamos normalmente de la temperatura mínima y de la temperatura máxima, es de lo que más hablamos. La temperatura mínima se mide con un termómetro de alcohol, eso no es igual, porque el alcohol no se congela, por eso se usa el alcohol, y la temperatura máxima se mide con el mercurio. No os voy a contar los termómetros cómo funcionan porque nos podríamos morir. Y se calcula, la
la magnitud con la cual se da la temperatura es la escala Celsius. La escala Celsius es la que es la que utilizamos en España. 0 es la temperatura a la cual se congela el agua y 100 es la temperatura a la cual hierve el agua. Yo siempre le cuento a la gente, no es porque sea catalana, pero soy una enferma del ahorro. Pero no es porque sea catalana, insisto. Soy una enferma del ahorro, porque cuanto menos consumamos, menos emitimos. Pero bueno, entonces yo siempre le digo a la gente que cuando hierve algo, ya le bajes el fuego. Porque por mucha más temperatura que le metas, no sube más, ¿no? La temperatura dentro de la olla no sube más. Con lo cual, cuando ya empieza a hervir, le puedes bajar el fuego. Y justo antes de que empieces a hervir, le pones la sal. Eso es porque soy una friki de la cocina, pero eso es otro tema. Bueno. Entonces eso, 0 a la temperatura a la cual se congela el agua, 100 a la temperatura a la cual el agua hierve. De hecho, el agua puede estar, esto es una curiosidad que os cuento porque me apetece, el agua puede estar en estado líquido por debajo de 0 grados. Y eso se llama el equilibrio metaestable del agua. Eso es muy divertido. Nosotros en física lo hacíamos en el laboratorio. Nos poníamos a enfriar agua. Teníamos un termómetro dentro, todo el rollo, y el agua se enfría. Tú ves la temperatura y llega un momento en que la temperatura está por debajo de 0 y el agua sigue estando en estado líquido. Pero es un equilibrio metaestable y cuando le soplas o le das así un golpecito o lo que sea, de repente se congela. Es algo muy chulo. Hay leyendas que dicen que hubo un ejército que se metió en un lago que estaba en equilibrio metaestable y se metieron todos los caballos y que quedaron congelados al momento. Es una leyenda, bueno, es una cosa curiosa. La escala Celsius. Los americanos, que son muy pesados, como el patón, utilizan la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit y la escala Celsius no tienen nada que ver, es un rollo. Cuando nosotros miramos datos en la web de la NOAA es un rollo macabeo, porque o sea, saber cuánto es Fahrenheit a Celsius es un super rollo. Pero bueno, los 32 grados Fahrenheit son los 0 Celsius y los 212 Fahrenheit son los 100, con lo cual no corresponde 1 grado Celsius a 1 grado Fahrenheit. Y en física, y en química, y en general en ciencia se utiliza la escala Kelvin. ¿La escala Kelvin cuál es? Es una escala que la escala Kelvin es la escala que su cero es el cero absoluto. El señor Kelvin demostró que no puedes hacer bajar nada a una temperatura inferior a 273,15 negativos grados Celsius, porque esa temperatura es a la cual las partículas se quedan quietas, ¿no? Si decimos que la temperatura es a la cual las partículas se mueven, ¿no? Pues a esa temperatura es la más baja que puedes conseguir para que las partículas se queden quietas. Entonces esa es la escala que se utiliza más en física y en química, la escala Kelvin. Y esa es la conversión, las fórmulas, que algunas tengo que poner de vez en cuando que me gustan. La escala Celsius y la Kelvin tienen correspondencia. Si le sumas 273 a la Celsius, tienes la escala Kelvin. Esos son los rayos que me dicen, ¡ya cállate de rollos de estos! Curiosidades de la temperatura. En invierno sentimos frío porque en nuestro cuerpo, para mantenernos a salvo, tiene una temperatura, ¿no? Nosotros tenemos una temperatura y nosotros sentimos, en realidad, la temperatura que tenemos justo en la pequeña capa que hay alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando la temperatura de fuera es inferior a la nuestra, nuestro cuerpo lo que va haciendo es va perdiendo calor y sentimos menos calor en nuestro alrededor. Cuando nos abrigamos, cuando nos ponemos capas, lo que hacemos es aislar esa pequeñita capa que nos mantiene calientes del exterior. Y, por ejemplo, cuando hace frío, cuando hace viento, la sensación es más fría porque lo que hace el viento es ir quitándote la capa de calorcillo que tienes a tu alrededor. El perro dice que él no tiene frío, que tiene pelo, porque pobre no lo han abrigado. Es una chorrada de las mías. Por ejemplo, con curiosidades de la temperatura. La piel de gallina que se produce cuando tienes como frío, ¿no? Pues la piel de gallina, en realidad lo que hace el cuerpo es, cuando hace demasiado frío, es como si cerrara los poros, y al cerrar los poros los pelos se ponen de punta. Por eso se pone la piel de gallina. Y después hay otra curiosidad que a mí me parece muy graciosa, y es que los temblores son una reacción del cuerpo para intentar calentarte. Cuando tienes frío, saltar, ¿no? Yo soy de la Seu d'Urgell, que hace un frío de narices.
Pues yo me acuerdo, en fin de año salíamos, yo no sé por qué cuento estas cosas, en fin de año salíamos de... Si fuera la noche pensaría que estoy pedo, pero no, soy así. Pues cuando por fin de año salíamos de fiesta, claro, íbamos todas monas con medias y tal, y yo me acuerdo que íbamos por la calle pegando brincos, porque hacía un frío horroroso, estábamos a menos no sé cuántos, porque claro, había que ir mona estupenda a la noche de fin de año. Pues bueno, el temblor. Los temblores es eso, el cuerpo lo que hace es intentar que tu cuerpo se mueva para entrar en calor. Y este es un señor guapo, es un tuareg, de la curiosidad de que el sudor, los tuaregs, los tuaregs utilizan ropa a capas para crear capas de aire que lo que hagan es aislarnos del calor en el exterior, lo mismo que con el frío, pero con el calor, y luego que el sudor es una reacción que tiene el cuerpo para refrescar, para emitir agua, y que el agua, en cierto modo, lo que hace es gastar el calor de tu cuerpo para calentarse, como quien dice, y entonces hace que la temperatura de tu cuerpo pueda descender. Y el señor tuareg no suda porque es demasiado guapo. La presión es el otro factor fundamental cuando queremos hablar de meteorología y de pronóstico, ¿no? Por un lado tenemos a la temperatura a la que esté el aire, que luego veremos por qué es importante, aunque podría estar hablando 3 horas, que llevo ya mucho, ¿no? No, bien. La presión atmosférica es el aire que tenemos encima, la atmósfera pesa, ¿no? La atmósfera está te he visto, ¿eh? Se ha ido corriendo. La atmósfera, es que no os voy a enseñar lo que le ha hecho. La atmósfera es un gas que está... se está muriendo de risa. La atmósfera es un gas que está en contacto con la Tierra y que se mantiene pegada a la Tierra por la fuerza de la gravedad, y lo que hace es pesar, ¿no? Pesa. Entonces la presión atmosférica en realidad es el peso de la capa de aire que tenemos encima. Cuanto más aire tengamos encima, más peso hay, la presión será más alta. Cuanto menos aire tengamos encima de nuestras cabezas, la presión será más baja. Por eso los anticiclones son zonas de presión alta, porque son zonas donde hay mucho aire y el aire está pesando. Eso ya me estoy adelantando, pero bueno, cuando tenemos mucho aire y el aire pesa, el aire tiene tendencia a descender. En cambio, en las zonas donde hay presión baja, el aire no pesa y tiene tendencia a ascender. Pero eso os lo cuento luego, bueno, no hagáis caso. La presión atmosférica, eso es la presión del aire sobre la Tierra. ¿Por qué un globo explota? Porque, por ejemplo, tú hinchas un globo de aire, lo atas, la presión que hay dentro del aire, o sea, el aire que hay dentro del globo ejerce una fuerza hacia afuera, y la presión, el aire ejerce una fuerza hacia adentro. Cuando tú sueltas un globo, el globo empieza a ascender, el aire sigue estando dentro, pero la presión atmosférica, a medida que asciendes, es menor, porque la capa de aire que tienes encima es menor. Con lo cual, si tú tienes el globo hace una presión hacia afuera de 5 y la presión de fuera hacia adentro es 5 y empieza a descender, al final el globo acaba por explotar. Cuando haces submarinismo, yo hago submarinismo y al principio, bueno, yo cuando empiezo una cosa nueva, pues te da como miedo, ¿no? Yo me acuerdo que veía las películas, en las películas sale esa gente que está haciendo submarinismo a bajas profundidades y de repente hay un problema y se suben, empiezan a subir, no sé qué, y explotan. He visto gente que explota en películas explotan, sale sangre por todos lados. Puedes explotar, es poco probable, tiene que ser muy grave lo que te pase, pero en realidad cuando haces submarinismo te pueden explotar los pulmones. Cuando tú te metes bajo el agua, ocurre lo mismo que con la atmósfera. A medida que vas bajando, tienes más agua por encima y la presión del agua sobre tu cuerpo es mayor. Entonces tú te metes en el agua y tus pulmones hacen una presión hacia afuera y el agua hace una presión hacia adentro, ¿vale? Empiezas a bajar y la presión del agua empieza a ascender. A medida que tú vas cogiendo aire, vas descendiendo, vas bajando, vas ganando profundidad, tus pulmones se van adecuando a esa mayor presión. Entonces, para adecuarse, la presión de tus pulmones hacia afuera cada vez es mayor. Si te metes en el agua con 5, vas bajando y tu presión será 6, 7, 8, ¿vale? La que sea. Si tú estás muy abajo, la presión que ejercen tus pulmones hacia afuera es muy alta. Y si tienes que subir de forma muy rápida, ¿qué es lo que ocurre? Que tus pulmones no se pueden adecuar a que la presión en el exterior es más baja y pueden romperse, pueden explotar.
Por eso en las películas la gente explota. De hecho, cuando haces... Bueno, la gente explota. Les explota algo dentro. De hecho, cuando haces submarinismo, siempre tienes que hacer una parada de seguridad a 5 metros. Tú vas subiendo y llega un momento que te paras para que tus pulmones se adecúen a la nueva presión. Y siempre te dicen que si tienes que salir hacia la superficie porque te has quedado sin aire, por ejemplo, salgas gritando. Te dicen que salgas haciendo ¡ah! ¿Vale? Para intentar sacar la cantidad de aire posible de los pulmones para que la presión de tus pulmones descienda y puedas tener menos riesgo de tener una lesión. ¿Esto qué tiene que ver con el tiempo? Nada. Pero la presión atmosférica y la del agua es así. La presión atmosférica es tan fuerte que hubo un señor, el Otto van Guericke, en el 1654, que demostró que la presión atmosférica era muy alta cogió 2 esferas de metal, dos semiesferas vacías, las juntó, hizo el vacío dentro y puso no sé cuántos tropecientos de caballos o de bueyes o animales de 4 patas a un lado y al otro a intentar separar las dos semiesferas y demostró que la presión atmosférica era tan alta que mantenía juntas las 2 esferas y no las podía separar, a pesar de que las esferas no estaban unidas por ningún artilugio, por ninguna mecánica. La presión atmosférica se mide en meteorología. De hecho, la unidad de presión atmosférica en meteorología son los pascales, los hectopascales, que es lo mismo que los milibares. Todo el mundo dice, ¿por qué cambiaste de los milibares a los hectopascales? Pues porque lo dijo alguien, la OMM o no sé qué, dijo que había que hacer hectopascales y lo cambiamos. Pero bueno, es lo mismo. El señor Torricelli es el primero que ideó cómo se mide la presión atmosférica. Bien, vamos a pasar a esto. Y el tercer factor, que es un factor derivado, ¿vale? Pero es uno de los principales factores importantes a la hora de hacer un pronóstico meteorológico, es el viento. ¿El viento qué es? El aire en movimiento, ¿no? El movimiento del aire de una zona a la otra. ¿Por qué hay viento? Avanti tutti. ¿Por qué hay viento? El viento se puede producir básicamente por 2 factores. Uno, por diferencias de presión. En este mapa, eso es la salida del GFS, no, del Arpège, es un modelo francés, del dimanche 11 de marzo de 2018, ¿vale? Y en ese lado de aquí tenemos en colores algo que no os voy a contar y en superficie, en líneas blancas, las isobaras. Las isobaras son las líneas de igual presión, ¿no? En toda esta zona la presión es 990 hectopascales, en toda esta zona, ¿vale? Y en el lado derecho, esto es el campo de viento. Los colores nos indican intensidad, ¿vale? En los naranjas son vientos de más de 55-60 kilómetros por hora. Es el viento a 10 metros, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, esta es una borrasca, esta es una zona de bajas presiones. El viento alrededor de una borrasca gira en el sentido antihorario, en el sentido contrario a los agujes del reloj. Vale, pues si os fijáis, donde las isobaras están muy juntas, el campo de viento nos indica viento muy fuerte. ¿Por qué se produce viento asociado a la presión? Mirad, aquí tenemos una zona de bajas presiones y aquí tenemos una zona de altas presiones. En realidad, en la zona de altas presiones lo que tenemos es más aire, ¿no? Si la presión es alta, significa que el aire que tenemos encima es mucho aire. Y en la zona de bajas presiones es que hay menos aire. Por la teoría de los vasos comunicantes, la naturaleza lo que tiende es a igualar, ¿no? A igualar las cosas. Entonces, de donde hay mucho aire, se mueve aire hacia donde hay poco aire, ¿vale? Entonces, en esta zona que el aire pesa y hay mucho, tiene tendencia a moverse hacia la zona donde hay menos aire. Como consecuencia del movimiento de la Tierra, ¿vale? Ese aire tiene tendencia a girar, no hace así, sino que tiene tendencia a girar en ese sentido, ¿no? A moverse. O sea, en realidad tiene tendencia a hacer así y que se ve como absorbido por esa zona de bajas presiones. Y por eso, por la diferencia de presión, como consecuencia de la diferencia de presión, se puede producir viento. Y luego hay otro mecanismo que puede producir viento, que es la diferencia de temperatura. Y eso, por ejemplo, es el mecanismo que hace funcionar las brisas costeras. Las brisas costeras, durante el día, lo que ocurre es que la temperatura de la Tierra y el aire tiene una facilidad superior al agua de cambiar su temperatura, ¿vale? La Tierra
puede subir mucho su temperatura si le estás dando gardela con el sol, y en cambio el mar no. De hecho, si tú miras la temperatura del agua del mar durante el año, tú ves la variación de la temperatura del agua del mar durante el año, pero si tú miras la oscilación de la temperatura del agua del mar durante el día, la oscilación es muy pequeñita. Solo cambia la capa más superficial y el resto del agua apenas cambia su temperatura y se produce mucha mezcla. Con lo cual, la temperatura del agua del mar prácticamente es estable a lo largo de un día, a lo largo de 24 horas. Entonces, ¿qué pasa con las brisas costeras? Que cuando el sol hace subir la temperatura, calienta, la tierra se calienta, ¿no? La tierra se calienta y todo lo caliente tiene tendencia a ascender. Sí que parece un comentario sexual, pero no lo es, porque hay menores. El aire que está en la Tierra, ese aire que está sobre la Tierra, tiene tendencia a ascender, ¿vale? En cambio, el aire que está en contacto con la capa de agua no tiene tendencia a ascender. Ese aire está a la misma temperatura. Con lo cual, este aire asciende y el aire que está encima del agua tiene tendencia a moverse para reemplazar el aire que se está moviendo, que está ascendiendo sobre la Tierra. Y por eso, durante el verano, a partir de las 11, las 12 de la mañana, cuando el sol ya ha estado un rato calentando, empieza a producirse el mecanismo de las brisas costeras. Y durante la noche ocurre exactamente lo contrario. La temperatura del agua del mar sigue igual, no ha variado, y en cambio la temperatura de la Tierra tiene tendencia a descender. Entonces, ¿qué ocurre? El aire está más frío porque el sol no es efectivo, el agua del mar sigue a la misma temperatura que el día, el aire que está encima del agua del mar tiene tendencia a ascender y en cambio el de la Tierra no, y se producen los vientos terrales. En montaña ocurre básicamente lo mismo, que no os lo voy a contar porque si no, no llegaremos a ningún lado, ¿vale? Pero durante el día el aire asciende la ladera de una montaña y por la noche el aire desciende. Hace poco he estado dando un curso de meteorología a agentes forestales. Y con ellos estuvimos hablando de una cosa que ocurre y que es muy complicada, que es cuando se produce un incendio. Muchas veces pasa que a los incendios, el fuego, ¿no? Quema en altura, ¿no? O sea, quema hacia arriba. Tú tienes un incendio y cuando hay una ladera de la montaña, el incendio tiene tendencia a ascender por la ladera de la montaña. Y normalmente las brisas de montaña ayudan, si no hay un viento predominante, las brisas de montaña ayudan a que los incendios se propaguen del valle hacia arriba de las montañas. Pero muchas veces pasa, y de hecho se han producido accidentes con víctimas, ¿vale? Porque empiezan a hacerse efectivas las brisas de montaña cuando empieza a anochecer y de repente el incendio cambia de dirección. Y los incendios forestales pasa que a veces empiezan a bajar la montaña. O sea, tienes la parte de abajo, a lo mejor está el incendio controlado, está perimetrado y tal, los efectivos están siguiendo el incendio hacia arriba y de repente empieza a producirse la brisa de montaña y el incendio puede bajar de la montaña, hacer descender y que haya gente, pues eso, pillarlos en medio del incendio. Os lo voy a contar porque me gusta, es interesante. El viento se mide con kilómetros por hora, ¿no? La velocidad del viento. En los barcos, la velocidad del viento se mide con nudos y es muy habitual en marítimo hablar de viento en nudos. Los nudos vienen de, ¿cómo se os ocurre cómo medir la velocidad a la que va un barco? Si no tienes referencia y no tienes GPS, ¿no? ¿A qué velocidad va un barco? Es muy difícil porque no tienes de dónde llego, de dónde salgo hasta dónde llego, ¿no? Entonces idearon un sistema que era una cuerda. Al final de la cuerda había una pieza, en este caso en la ilustración es una pieza de madera en forma de triángulo, pero podía ser un cuadrado, pero una pieza de madera que cuando tú la echas al agua tenga una forma que actúe como de ancla, ¿vale? Pero que no se hunda, era madera para que flotara, que quedara en la superficie. Y entonces lanzaban la madera, le daban la vuelta a un reloj de arena y soltaban una cuerda que tenía un nudo cada una braza más o menos, ¿no? Tenían nudos a una distancia concreta. Soltaban y miraban cuántos nudos habían saltado por la borda en un tiempo determinado. Y de ahí viene el medir la velocidad con nudos. Y es que os digo, es una unidad que se utiliza mucho en marítima.
Eso no os lo voy a contar, es la escala Beaufort del viento. Bueno, es una escala para medir el viento. Las escalas más famosas de medir velocidad es, por ejemplo, la escala Fujita, que es la escala para medir la fuerza de los tornados, que es en función de la velocidad, el tornado de fuerza 1 hasta fuerza 5, o la hiperconocida, que es la escala Saffir-Simpson, que es la de los huracanes, que también se mide la fuerza de un huracán en función de la velocidad máxima sostenida que se alcanza dentro de un huracán. ¿Por qué llueve? Partimos siempre de lo mismo, temperatura y presión, ¿vale? ¿Por qué se produce precipitación? Para que se produzca precipitación necesitamos nubes, evidentemente, a menos que lo que caigan sean ranas. Necesitamos nubes, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos, dentro de las nubes están formadas por pequeñas gotitas, ¿vale? Pequeñas gotitas, la gente cree que las nubes están formadas de vapor de agua. Las nubes están formadas de gotas muy chiquitinas, ¿vale? De hecho, las gotas de nube son muchísimo más pequeñas que las gotas de lluvia. El tamaño de una gota de nube sería 0,02 milímetros y una gota de lluvia sería 2 milímetros. Es muchísimo más pequeña. Para que llueva, lo que necesitamos es gotas suficientemente grandes para que caigan, ¿no? Para que por su propio peso caigan. Dentro de una nube se producen muchos movimientos de ascenso del aire, ¿no? Hay corrientes ascendentes y corrientes descendentes. Pensad que una gota lo que hace es sube, se va haciendo grande y cuando pesa suficiente, pues baja, ¿no? Tiene tendencia a descender, a menos que encuentre una corriente que la vuelva a subir, ¿vale? Y esté ahí haciéndose grande. Las gotas de nube no se quieren. Las gotas de nube no se gustan y no se juntan. Así, por ellas mismas no se juntan. Entonces hay una cosa que son como unas alcahuetas, se llaman núcleos higroscópicos, que es, para que se forme una gota de precipitación, tiene que haber una mota de polvo o una espora o un algo, que son pequeñas partículas que están dentro de las nubes que funcionan como esponjitas, ¿no? Entonces, en esa esponjita se pueden depositar diferentes gotitas de nube, y acabar formando una gota de lluvia suficientemente grande como para que se descuelgue, se caiga de la nube y haya precipitación. Los gallegos tienen 100 formas de decirle a la lluvia. No os las podéis leer todas, pero froallo, poallera, hay muchas cosas que parecen sexuales que no lo son, ¿eh? De nombres de lluvia, de cosas del tiempo. La lluvia. Los gallegos tienen muchas formas de hablar a la lluvia. La precipitación se mide en litros por metro cuadrado. Es una unidad que a mucha gente no le gusta. Yo tengo un cámara que me dijo una vez, es que eso de la lluvia lo medís mal. Vale. ¿Por qué? Pues porque no, eso de 1 litro por metro cuadrado, eso es superficie. Bueno, a la gente no le gusta. Pero claro, para saber cuánta precipitación ha caído, tienes que saber dónde, ¿no? Mis redactoras, ¿hay algún periodista en la sala? Vale. Mis redactoras de sociedad, que son unos linces inhumanos, no todas, hay algunas que son listas. Digo mujeres porque la mayoría son mujeres. De hecho, creo que no tenemos ningún hombre en sociedad. El jefe solo. Bueno, eso no es igual. Que me voy. Hace poco tuvimos una discusión con una porque decía, ¿cuánto ha llovido? 80. ¿Y en toda España? No sé. Yo, pero ¿cuánta lluvia ha caído? Pues estábamos con los embalses, ¿no? ¿Cuánta lluvia ha caído en toda España? Pues que no lo podemos saber. Ella quería saber en toda España cuánta agua había caído. Bueno, la lluvia se mide en litros por metro cuadrado o en milímetros. Es exactamente lo mismo, porque si tú pones 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, la columna, o sea, el agua ocupa exactamente 1 milímetro. Y es como medimos la precipitación. Un polímetro es muy fácil de hacer, pero no os lo voy a contar. El granizo es otro tipo de precipitación que es muy graciosa, porque si os fijáis tiene redonditas, ¿vale? El granizo, si tú consigues una bola de granizo potente y la abres, o incluso no es necesario que la abras, verás que tiene como diferentes redondeles. Los diferentes redondeles son, el granizo se forma tenemos ese núcleo higroscópico, ¿no? Núcleo higroscópico, las gotitas de lluvia que se van adheriendo, ¿no? Y la temperatura es muy baja y se enfría, ¿vale? Cuando el granizo se forma principalmente dentro de los cumulonimbus, que son las nubes que tienen un desarrollo brutal, que pueden tener
Algunos cumulonimbus pueden llegar a los 18 kilómetros de altura en el entorno del Ecuador, ¿vale? Tienen una dimensión vertical muy potente. Y entonces, dentro de un cumulonimbus, la parte más baja, la temperatura es superior a 0 grados, pero hay parte del cumulonimbus que está con temperaturas inferiores a los 0 grados, ¿vale? Entonces, cuando el núcleo higroscópico que ha pillado unas cuantas pelotillas de lluvia empieza a ascender, se le van uniendo más partículas que pueden estar en estado líquido, pero en parte están en estado sólido. Entonces, se apelotonan sobre esa pelotilla inicial varios trocitos de hielo, ¿vale? Y queda aire atrapado en esa capa de ascenso, ¿vale? En cambio, la pelotilla sube, va haciéndose grande, pesa mucho ya y empieza a descender, ¿vale? Cuando empieza a descender, cuando entra en zona en que la temperatura es superior a 0, empieza a fundirse una parte y lo que se le va uniendo, lo que va captando en descenso es agua. Entonces, cuando va descendiendo la piedra en la nube, la capa que se forma es de agua, ¿vale? Entonces, la pelota sube, capta hielo con aire. La pelota baja, capta agua sin aire. Los círculos blancos son ascensos de la piedra dentro de la nube que tiene atrapado en su interior aire. En cambio, las capas transparentes son descensos que lo que ha ido captando es agua. Entonces tú puedes, las bolas de hielo, puedes ver cuántas veces, cuántos viajes han hecho dentro de los cumulonimbus, si han estado han estado en ascenso o ha estado en descenso, y lo que ha estado captando, si ha estado captando hielo o ha estado captando agua. Eso es lo que lo cuenta ahí. Aquí no nos interesa lo de las avionetas del granizo, ¿verdad? ¿Sí? No, vale. Es que en todas partes me lo preguntan. Y otro tipo de precipitación es la nieve. La nieve, a diferencia del granizo, es formación de la cosa que cae directamente en estado sólido, ¿vale? En cristal de hielo. La nieve tiene la curiosidad que el hielo se forma en estrellas, siempre son estrellas de 6 puntas, ¿vale? Y este señor es un tipo que se dedicó a hacer fotografías con microscopio a estrellas de nieve. Dice que tenía más de 4.000 imágenes y que es el señor Wilson, ¿no? Bailey. El señor Bailey dice que él demostró que no hay dos copos de nieve iguales, ¿vale? Entonces tiene una colección de fotos, estas son fotografías, bueno, imágenes, no, fotos o imágenes con microscopio de Wilson Bailey de las estrellas de nieve. Hay miles de formas distintas en las que se puede formar un copo de nieve. Es brutal. Sabemos cómo llueve, ¿no? O sea, los núcleos higroscópicos, los alcahuetas, hacen que se forme la precipitación. Pero necesitamos saber cómo se forman las nubes. Las nubes se forman siempre porque el aire sube, ¿vale? El aire tiene que subir para poderse formar una nube. ¿Por qué? Porque a medida que el aire sube, se separa de la patata caliente, se enfría. Y como se enfría, la densidad del aire desciende, las gotas están más cerca, por decirlo de alguna manera, están más juntas unas de las otras y tienen más facilidad para formarse. Eso es una explicación muy chusquera, pero aquí ya vale, ¿vale? ¿Cómo se pueden formar las nubes? 3 mecanismos. Ascenso orográfico. ¿El ascenso orográfico qué es? Pues que el aire se mueve, llega a una montaña y como no la puede atravesar, tiene que subir, ¿vale? Asciende porque se encuentra con un accidente geográfico que le obliga a ascender. Por ascenso orográfico se pueden formar las nubes. Por convección. Convección es el otro mecanismo que hace que se formen las nubes. ¿La convección qué es? Es el aire que está en contacto con la patata, se calienta. Por ejemplo, es el mecanismo de la formación de las tormentas en verano. Tenemos aire en contacto con la superficie de la Tierra que se va calentando, tiene tendencia a ascender y al ascender se enfría y se forma la nube, ¿vale? En verano, por ejemplo, por mecanismo de la convección que se forman las tormentas, nuevamente podemos ver la formación de la tormenta en diferentes estadios. Primero aparecen los cúmulos. Las nubes tienen todos nombres en latín y son nombres que nos hablan de su forma y como de su aspecto, ¿no? Por ejemplo, las nubes, este tipo de nubes que son así como pelotillas, pero pequeñitas, que no tienen mucho desarrollo, se llaman cumulus humilis.
porque son humildes, ¿no? Son nubes con poco desarrollo. Cuando el cúmulo ya tiene mucho desarrollo y la parte de encima brilla, está así como muy bien formado, son cumulus calvus. De hecho, los cumulus calvus, o los cumulonimbus, cuando su parte de arriba tiene esa forma, se llaman cumulonimbus calvus, al cabo de un rato, a diferencia de lo que le pasa a los hombres, pasan de calvus a pilus. Los hombres pasamos de pilus a calvus. Yo tengo un peluquero muy gracioso que me decía, esto es otra anécdota de esas chuscas que no sé por qué las cuento, que me decía, nena, a los hombres llega un momento en la vida en que se te caen los pelos de la cabeza y se te pegan en la espalda. La nube tiene tendencia a ascender y al final, en la parte de arriba empieza a aparecer esta formación. ¿Lo veis? ¿No? Empieza a aparecer esa formación y al final acaba teniendo una forma de yunque. La parte de arriba de una nube de tormenta se llama yunque. Y esta fotografía es una imagen de un cumulonimbus visto desde encima. Y si os fijáis, este es el desarrollo de la nube y en la parte de arriba está como desparramada hacia alrededor. Donde se desparrama el cumulonimbus es la tropopausa, donde se acaba la troposfera. Si os acordáis en el gráfico que os contaba, que os enseñaba antes, la temperatura de la atmósfera desciende con la altura hasta la tropopausa y a partir de entonces empieza a ascender con la altura, ¿vale? Bueno, pues las nubes pueden crecer solo hasta la tropopausa. Cuando la nube llega a la tropopausa no puede subir más, es como si hubiera un techo de cristal como el que tenemos las mujeres y empieza a moverse hacia los lados y se desparrama, ¿vale? Es como tiene un tope invisible que hace que los cumulonimbus no puedan crecer más. Ascenso orográfico, convección y frontal. Son los tres mecanismos que hacen que se pueda formar una nube. El mecanismo frontal, cuando una masa de aire se mueve hacia otra masa de aire con unas características de temperatura distintas, el aire sube. Cuando el aire frío se mueve sobre una masa de aire cálido, el aire frío es más denso que el aire cálido. Entonces lo que hace es empuja al aire cálido y se cuela por debajo, porque como es más denso se mete por debajo. Entonces al ir metiéndose por debajo, el aire cálido tiene tendencia a ascender y el ascenso hace que se formen nubes, ¿vale? El frente frío es lo que nosotros en los mapas de isobaras los dibujamos como estas líneas con triangulitos. Y el aire cálido, cuando lo que se mueve es aire cálido sobre aire frío, el mecanismo es al contrario, pero es el mismo. El aire cálido pesa menos que el aire frío, intenta desplazarlo pero no lo consigue, lo empuja, sí que lo acaba consiguiendo, pero mientras lo intenta empujar tiene tendencia a subirse, a montarse por encima y se forman nubes. Cuando nosotros dibujamos un frente frío, podéis saber que normalmente cuando tú ves un frente frío, la nubosidad aparece sobre el frente y por la parte de detrás, ¿vale? En cambio, con un frente cálido, la nubosidad siempre aparece por delante, que es por la zona por donde el aire está ascendiendo, ¿vale? Bueno, supongamos que sabemos cómo es la atmósfera en general. Os lo cuento rápido, es que no puedo no contarlo. Vale, la Tierra, la Tierra recibe el calor del Sol, ¿no? Como está inclinada, en la zona de los polos, el calor del Sol llega siempre de una forma más tangencial. En cambio, en la zona del Ecuador, los rayos solares llegan de forma más perpendicular. En la zona del Ecuador la temperatura siempre es más alta que en los polos, ¿vale? Entonces, como en la zona del Ecuador la temperatura siempre es más alta que en los polos, el aire en el Ecuador siempre tiene tendencia a ascender y el aire en los polos siempre tiene tendencia a descender, ¿vale? En las zonas de ascenso se forman nubes y se forman borrascas y se forman precipitación, y en las zonas de descenso no hay precipitación. Ese movimiento general de la atmósfera hace, por ejemplo, es el precursor de que en la Tierra haya desiertos, haya selvas, ¿no? Hay selvas donde llueve mucho, hay desiertos donde no llueve, ¿vale? Y eso es uno de los orígenes, contado así en 2 minutos menos, de los climas. Hay diferentes climas en la Tierra por eso, por las diferentes dinámicas atmosféricas que hay. Eso es uno de los factores, y luego otro de los factores es la propia orografía. El hecho de que haya montañas hará, pues eso, que haya ascenso que pueda haber forzamiento de ascenso de nubes por orografía, o por ejemplo, lo que os contaba antes el distinto comportamiento del agua respecto a la Tierra hace que en las zonas costeras el clima sea distinto a las zonas interiores. Hay un gráfico que no os voy a enseñar que compara, por ejemplo, la temperatura de Lisboa y de Nueva York. Lisboa y Nueva York
tienen un clima radicalmente distinto. En Nueva York hace muchísimo más frío que en Lisboa, sobre todo en invierno. En verano su temperatura es similar porque el agua hace el mismo efecto regulador de su temperatura, pero en invierno la temperatura en Nueva York puede llegar a ser mucho más baja que la de Lisboa. Y la diferencia fundamental está en que a Nueva York llega una corriente marítima que llega de la península del Labrador, que es una corriente marítima muy fría, la temperatura del agua del mar es muy baja, y en cambio Lisboa se ve afectada por la corriente del Golfo, que es la que mantiene el agua del Atlántico relativamente caliente en el oeste del continente europeo, y por eso su clima es mucho más benigno que el de Nueva York. Vale. Los modelos numéricos. ¿Cómo se hace el pronóstico meteorológico? El pronóstico meteorológico, un modelo numérico es un programa que lo que hace es calcular el tiempo que va a hacer mañana, calcular cómo se comportan las variables numéricas de un día para otro. La meteorología ha evolucionado de una forma brutal en los últimos años, sobre todo por el cambio en la capacidad de cálculo. Los primeros modelos numéricos que se corrieron en esta máquina se llamaba ENIAC, en 1946. El ENIAC podía hacer 5.000 sumas y restas por segundo, ¿vale? 5.000 sumas y restas por segundo. Funcionaban, tenía no sé cuántos miles, 17.000 tubos de vacío, y tenían que accionar 6.000 interruptores a mano. Había gente, vamos a poner 6.000 interruptores, ¿vale? Con el ENIAC, con la ENIAC, las primeras veces que hicieron un pronóstico meteorológico, decían, es lunes, vamos a hacer la previsión para el martes, y la tenían el jueves. ¿Vale? O sea, tardaba tanto en hacer los cálculos que era 3 días más tarde tenías el pronóstico. Ahora, los modelos numéricos, bueno, dicen que consiguieron que funcionara seguido 5 días como máximo. Siempre se estropeaba algún tubo de vacío y era se ve como un drama. Bueno, pues ahora los modelos numéricos se hacen correr, también es una palabra fea, pero es así, los modelos numéricos se corren en centros de supercomputación. Todos hacen... es que son jóvenes, así se ríen. El Centro de Supercomputación de Barcelona, el Mare Nostrum, tiene una potencia de 11,1 petaflops, que es 1,9, creo que eran 9 o 15, ya no me acuerdo. 15, ¿no? 15 ceros, operaciones de coma flotante por segundo. Ahora, la capacidad de cálculo es brutal. El cambio es brutal. Antes se tardaba 5 días en tener un pronóstico para 3 puntos, en hacer cálculos para 3 puntos, y ahora se pueden correr modelos a una velocidad brutal. El Mare Nostrum está en una capilla. Los catalanes hemos cogido una capilla, le hemos desacralizado de esas y le hemos puesto unas máquinas. Ya no se puede ir a rezar. Bueno, es igual. Es que somos muy raros, ¿no? Bueno, eso es igual, eso tampoco os lo cuento. Aquí hay un chiste, pero es un chiste de físicos, a ver si os hace gracia. ¿En qué piensas? En nada, porque le ha dado 0. Una chorrada. Los modelos numéricos son una caja negra. Yo siempre me la imagino como una caja negra en la que le metemos la física de las nubes, ¿no? Le metemos cómo se comporta normalmente la atmósfera, cuáles son las leyes físicas que hacen que las cosas funcionen como funcionan. Le ponemos el conocimiento de cómo es la Tierra, ¿no? El conocimiento orográfico, si hay montañas o no hay montañas que pueden hacer que las nubes asciendan más o no. Le podemos poner más montañas o menos montañas, es decir, los modelos numéricos son muy diferentes. Sí, es un modelo que lo corres para todo el mundo y le pones las montañas, pero no se las pones absolutamente todas, porque si no le tienes que poner demasiado, como quien dice. O si haces correr el modelo, por ejemplo, para España, o haces correr el modelo para una zona muy pequeña. Hay modelos aplicados, por ejemplo, a incendios, un modelo que se llama el Cosmo, aplicado para incendios, que tienen pasos de malla de metros, ¿vale? Que son para fenómenos muy, muy locales. ¿Qué le metemos a la caja negra? El conocimiento del estado actual. ¿Qué tiempo está haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Y qué nos da? Bueno, pues el tiempo que va a hacer mañana, en líneas generales. Para el conocimiento de qué tiempo hace en este momento, bueno, la aparición o lo que queráis de la puesta en funcionamiento de los satélites meteorológicos nos dio mucho más conocimiento del tiempo actual, ¿no?
Yo siempre a mis chicos, a gente que trabaja conmigo, siempre les digo, para saber el tiempo que va a hacer mañana, tienes que saber el tiempo que hace hoy. Cuando nos llegan becarias, le digo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Empieza, bueno, pues mañana va a llover. No. Si yo te pregunto el tiempo que va a hacer mañana, primero me tienes que decir qué tiempo está haciendo hoy y qué va a pasar, ¿no? Tienes que saber si no hay nada y viene un frente, o tienes que saberlo, porque si no, no sabes nada, ¿vale? Entonces, siempre es fundamental tener una buena información del tiempo que hace en el momento inicial, ¿no? Pues eso, imágenes de satélite nos han dado muchísima información. El satélite Meteosat tiene 3 canales, el infrarrojo, el visible y el vapor de agua. El vapor de agua normalmente no lo enseñamos, pero el infrarrojo y el visible sí, son habituales que los enseñamos en la tele. El visible es lo que vería un chino subido en el Meteosat. No sé por qué siempre meto a chinos en los vídeos. Un chino, porque hay muchos, no sé. Bueno, es igual. Alguien con muy buena vista en el satélite, porque está a 36.000 kilómetros de altura, o sea, tiene que tener muy buena vista, pero bueno, lo que vería alguien montado en el satélite, y el canal infrarrojo nos enseña temperatura. En el canal infrarrojo, los píxeles más blancos son los píxeles más fríos y los píxeles más negros son los píxeles más cálidos. Esta imagen que os he puesto tiene colores porque tiene una máscara de color, pero donde no veis blanco, donde solo veis el marrón o solo veis el azul, tendríamos un píxel negro. Las nubes más bajas, que son las que están más cerca de la superficie, son las que aparecen en un color más negro. De hecho, por ejemplo, en estas 2 imágenes, si os fijáis aquí, ¿vale? Estas son las Islas Británicas, mirad aquí. Esta zona de aquí aparecen nubes en la imagen del visible, ¿vale? Y en cambio en el infrarrojo no se ve tren un burro, ¿vale? Porque son nubes tan bajas, están tan pegadas al océano, que el infrarrojo no detecta la diferencia de temperatura entre las dos y por eso no las ve. Imágenes satélite y imágenes de alta resolución, ahí se ven los plásticos de Almería, se ven en esa imagen, y la nieve y casi los pijos esquiando. ¿Vale? Fuera. Si alguien tiene interés en imágenes de satélite de alta resolución, que está muy bien, ponéis en Google NASA World View y hay una aplicación que es súper interesante, que tienes imágenes de satélite desde el año, no me acuerdo, 2000 o algo así, cada día, cada no sé cuántas horas, y son de muy alta resolución. Es una pasada. Vale. Estamos metiéndole comida a los modelos, ¿eh? Las imágenes de satélite no nos dan datos y también nos dan datos las estaciones meteorológicas. Hay muchas, AEMET, oficiales, no oficiales, redes de aficionados, etc. Y esos son, por ejemplo, los datos de aeropuerto. La primera red de observaciones meteorológicas, la más internacional, la que siempre está, la que nunca falla, la que son la red de aeropuertos. Evidentemente para aviación es muy importante la meteorología y en los aeropuertos siempre hay datos meteorológicos. Yo cuando empecé a trabajar, como soy tan vieja, solo teníamos eso. Entonces yo sé descifrar esas porquerías. Esto es el viento, esto es el código de la ciudad, esto es Madrid, esto es la dirección del viento, 220. Los nudos, lo que os decía del viento se mide con nudos, 18 nudos por ejemplo. Cuando es G29 es gust, que son las rachas. Esto es la temperatura, estos son los octavos de cielo cubierto, si hay lluvia, si no hay lluvia, bla, 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 ¿vale? Estas son las estaciones meteorológicas. El barco K, el famoso barco K. A ver cuántos viejos hay aquí que se acuerdan del barco K. Yo no me acuerdo, ¿eh? Ya estamos. Hay viejos que se acuerdan. Yo no me acuerdo. El barco K es después de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial se pusieron en marcha los barcos. Se decidió que era muy importante la meteorología. En realidad la meteorología, el origen de la meteorología siempre ha sido hacer guerra, la guerra, matar a gente, siempre. Porque desde siempre de toda la historia se ha visto que las condiciones atmosféricas eran fundamentales para poder ganar una batalla. Entonces siempre se ha invertido, desde la parte militar, se ha invertido en meteorología. Entonces decidieron dejar una serie de barcos que estuvieran en unas zonas y que emitieran datos meteorológicos constantemente. Había equipación meteorológica, tenían unos globos, soltaban unos globos sonda y tal, y daban datos. El barco K es un barco famoso en España porque estaba al noroeste de la península y en función de la presión que daba el barco K,
sabíamos si íbamos a tener anticiclón o íbamos a tener borrasca y tal. En aquella época que solo teníamos el barco K y poca cosa más, pues Mariano Medina salía por la tele diciendo, según los datos del barco K hay una presión de no sé cuántos y eso indica que tal. No con mi voz, ¿no? Una voz distinta, pero se hizo famoso por eso, porque se utilizaba mucho el barco K. Bueno, nosotros cogemos información actual, se la metemos al modelo y el modelo calcula. ¿Cómo calcula el modelo? Claro, el modelo necesita calcular algo, ¿no? Datos. Pero los tiene que calcular, como estamos hablando de una información geográfica, los necesita calcular en puntos concretos. Entonces, los modelos numéricos se calculan en mallas. Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, el modelo calcula. Yo le doy la temperatura, la humedad, la presión, bla, 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 del instante cero y le digo, calcúlame para mañana en estos puntos. Entonces me calcula este punto, este punto, este punto, este punto, ¿vale? Me da los datos en cada punto. Este paso de malla, cuanto más puntos de malla quiero tener, más me cuesta calcular el modelo, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar, los pasos de malla eran de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que tú tenías, por ejemplo, va a llover en Castellón, ¿no? Va a llover en Castellón y tenías este punto y este punto, ¿no? Este punto va a llover 50 y en este punto va a llover 0. Pues en Castellón va a llover 10, ¿no? Y en Castellón no va a llover. Pues que no va a llover ni en Castellón ni en Morella, va a llover solo en la Ibérica, ¿no? Entonces, cuanto más grande es el paso de malla, menos accidentes geográficos ve, por ejemplo. El cambio de los pasos de malla ha sido brutal y lo que os decía antes, ahora cada vez hay más pasos de malla más pequeños. Un paso de malla de este estilo ya es muy habitual en la mayoría de los modelos tenerlo, ¿no? Y poder tener una cosa más fina. Entonces, una vez tenemos todas esas variables en todos esos puntos, las salidas de los modelos se representan de esta manera, se representan con isolíneas. Casi siempre se representan con isolíneas, con líneas que marcan igual valor de una magnitud. Este es el mapa de 500 hectopascales. Este es el mapa más chungo de todos los que hay de contar, porque la altura geopotencial es la altura a la cual se alcanza una presión. Es decir, el mapa de 500 hectopascales en realidad nos muestra alturas. Nos dice, aquí por ejemplo pone 552, si no lo veo mal. Me estoy haciendo mayor, ¿eh? Vale, pues en toda esta línea tienes que subir 5.520 metros para encontrar una presión de 500 hectopascales, ¿vale? De los mapas de 500 hectopascales, en realidad, lo que más nos importa es la forma que tiene. Yo siempre cuento por la tele. Cuando tiene forma de V, no sé qué, cuando es una barriga, cuando no sé qué. Cuanto más puntiaguda es la onda que vemos en el mapa de 500 hectopascales, más inestabilidad hay. Cuando menos puntiaguda es, menos inestabilidad hay. Si tiene forma de V es inestabilidad y si tiene forma de montaña es estabilidad. ¿Por qué es estabilidad? ¿Por qué es inestabilidad? Porque el aire, sobre un mapa de 500 hectopascales, os tenéis que imaginar que el aire son coches moviéndose por carriles, ¿vale? Cuanto más cerrada es la curva, más velocidad tangencial del coche hay. Imaginaos, ¿eh? O sea, el coche tiene más posibilidad de irte. A una misma velocidad harías más así, ¿no? Cuando vas con una curva más cerrada. Bueno, pues la velocidad de ascenso del aire, ahora como hay profes lo voy a decir, os van a entender, los demás no. La velocidad de ascenso del aire es el rotacional, se calcula con el rotacional de los 500 hectopascales. El rotacional es igual, que me voy a liar mucho. El rotacional nos dice cuanto más curva tiene, más ascenso vertical del aire hay, ¿vale? Si la curva es así, el aire, el movimiento vertical del aire es hacia arriba. Si la curva es así, el movimiento del aire es hacia abajo, con el rotacional. A mí eso siempre me gustó mucho. Las multiplicaciones vectoriales y esas cosas, ¿vale? ¡Qué vieja soy! Bueno, salida del modelo. El mapa de geopotencial nos indica cuán inestable es la atmósfera, pero tenemos el mapa de precipitación, que es todo el mundo cuando enseña este mapa dice, ¡pua! Así cualquiera. ¿Va a llover? Pues donde hay mancha llueve, donde no hay mancha no llueve, ¿no? Vale. Ahora os voy a poner un ejercicio a todos. Y ya voy a ir acabando, que me están mirando mal.
Modelos hay muchos. Hay modelos globales. Los dos grandes modelos globales son el GFS, que es el modelo americano, el Global Forecast System, y el Centro Europeo, que es este de aquí, el Centro Europeo de Pronóstico. El Centro Europeo es mejor porque es nuestro, aunque yo no lo pague. Bueno, si lo pagamos con nuestros impuestos, ¿qué coño? Es nuestro. Las salidas del modelo, por ejemplo, en ese caso es salida también de precipitación, ¿vale? Lo que os decía, que la lluvia es uno de los parámetros que más nos ayudan a hacer pronóstico. También tenemos campos de nubosidad, por ejemplo, y los famosos mapas de isóbaras, ¿no? Las líneas de los frentes. En estos mapas de isóbaras, estos son los de la Met Office, los de los ingleses. Ellos pintan frentes a dolor, pintan muchos, y estas líneas sin triangulitos son through, son las líneas de vaguada. Eso es lo que os decía los mapas de 500 hectopascales, la zona donde el coche más se dispara. Bueno, pues esas líneas, es lo que los americanos pintan con esas líneas sin triangulitos. Cuanto más cerca esté la línea lisa del frente, más activo es el frente. Porque tú tienes, el frente es aire frío sobre aire caliente que suben las nubes, y además tenemos que el aire tiene más velocidad de ascenso, con lo cual las nubes tienen más capacidad de formarse, de desarrollarse mucho. Este es un modelo alemán. Bueno, modelo que os decía, modelos hay muchos. El campo de viento, qué transiciones más lentas le he puesto, ¿no? Otro modelo de precipitación, ¿vale? Vale, os voy a poner un ejemplo para hacer pronóstico y con esto acabo. Este mapa este es un ejemplo de un día concreto, es un mapa de geopotencial, ¿vale? Y de presión. En colores, las cosas en colores es el geopotencial, ¿vale? Si os fijáis, sobre la península ibérica hay una pequeña pelotilla. Hay una pequeña bolsita de aire frío en altura, y en superficie hay una T, la T es tief en alemán, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, se me cae, pero yo lo cojo. Vale. Vale, tenemos aire frío en altura, con lo cual, si se forman nubes, podrán tener desarrollo. Y en superficie tenemos viento, ¿vale? El viento gira en torno a un centro de bajas presiones en el sentido anterior, y con lo cual el viento hace así, ¿vale? Si os fijáis. Y vamos a hacer la previsión para Almería, ¿vale? Sobre Almería, el aire procede de mar. Para el pronóstico meteorológico es fundamental de dónde viene el aire. En las zonas costeras es fundamental si el aire viene de mar o viene de tierra. Si el aire viene de mar es un aire más fresco normalmente y más húmedo, sobre todo. Si el aire es de tierra es un aire más seco, ¿vale? Vale, esta es la salida del modelo. Como siempre, todo el mundo dice que todo el mundo es muy chulo y con el mapa de lluvias hace la previsión cualquiera, ¿vale? Vale, pues esta es la salida del modelo del GFS de precipitación para ese día. Y mi pregunta es, ¿va a llover en Almería? Vamos a mojaros un poco. ¿No? Está aquí, ¿no? Va a llover, una miaja, ¿no? Un poquito, parece que sí. Claro, los meteorólogos, nosotros normalmente no miramos solo un modelo. Miramos un poco todo lo que hay. Sí que es verdad que te puedes fiar más de uno que de otro, ¿vale? Pero bueno, miras un poco más o menos todos. Bueno, pues ese día el modelo, el jefe se daba que iba a llover en Almería. Y luego este otro modelo es un modelo que ya no se corre, es un modelo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Daba esa precipitación. ¿Va a llover en Almería? Vale. Sin ningún modelo más, sin ver una sola imagen de satélite, sin nada de nada, ¿yo qué os diría de si va a llover en Almería? Que no llueve. ¿Por qué? Porque en Almería nunca llueve. Menos cuando lo hace. Ese es el conocimiento del clima. Ese es el clima y la experiencia. Y para acabar os voy a contar mi experiencia personal. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años, teníamos eso, modelos tipo esto, que no veía nada, ¿vale? Eran modelos con un paso de malla de 250 kilómetros, o sea... Yo la primera vez que me encontré con una situación de norte, va a hacer pronóstico para Bilbao, yo miré el modelo no daba lluvia, no daba nubosidad apenas, yo a Bilbao le puse variable y llovió. Segundo día, bueno, en la misma situación, el modelo no daba apenas, y pensé, le pongo una nube.
Y le puse cubierto. Y llovió. ¿Por qué con norte en Bilbao llueve? Siempre. No siempre, pero casi siempre. ¿Llueve por qué? Pues porque el aire es más fresco, sobre todo porque el aire tiene recorrido marítimo, trae precipitación, trae humedad y se pueden formar nubes y hay precipitación. Al final, el pronóstico meteorológico se basa en toda la física que hay, toda la física, que al final la física la utilizamos poco, o sea, la física la sabemos por qué pasan las cosas, pero no la utilizamos para hacer una previsión para mañana. Yo no me pongo a mirar un mapa y pienso, a ver, el aire cálido sube. No, eso ya está, ¿no? Esa física ya la tienes, ya está dentro. Coges el modelo, coges la salida del modelo, que hay mucho. Por suerte, cada vez hay más salidas de modelo en abierto, porque la EMET nos da muy poca cosa. Pagando y todo nos da muy poco, son muy careros. Pero en abierto hay muchísima información meteorológica, con lo cual, bueno, con lo que hay en Internet pues se pueden hacer buenas previsiones y al final, con los modelos y la intuición que tiene cada uno, ¿no? Acabas haciendo una previsión, una mejor previsión o una peor previsión. Voy a acabar con otra cosa. Actualmente, la meteorología está tendiendo hacia los modelos probabilísticos. Los pronósticos probabilísticos, si los que me veis a mí en la tele, veréis que yo todos los días saco un mapa de probabilidad de precipitación. Todos los días. Incluso cuando no va a llover, lo saco. Y digo, probabilidad de precipitación, 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la meteorología está tendiendo hacia los pronósticos probabilísticos. ¿Qué son los pronósticos probabilísticos? Mirad, lo que se hace... Claro, la atmósfera es un sistema caótico. Nosotros tenemos un conocimiento discreto de la atmósfera, no tenemos un conocimiento continuo. No sabemos qué temperatura hacen exactamente todos los puntos del planeta, sino que tenemos conocimiento, ¿vale? Lo que no sabemos de por medio extrapolamos. A por B dividido en A más B dividido entre 2, ¿vale? Con una corrección de no sé qué, pero tenemos eso, tenemos un conocimiento no completo del estado inicial. Tenemos un conocimiento bueno de la resolución de esos problemas, pero son las ecuaciones diferenciales que rigen la atmósfera, son ecuaciones que no tienen una solución única, son sistemas irresolubles, con lo cual nosotros tenemos una solución no perfecta. Y luego estamos haciendo pronóstico, previsión de futuro. La variación de cualquier pequeña variación en el estado inicial hace que el resultado final pueda ser muy distinto. Entonces, para intentar resolver eso, ahora se utilizan las técnicas probabilísticas que lo que hacen es, por ejemplo, el Centro Europeo lo que hace es, coge su modelo y lo corre 51 veces. Cada vez lo corre de una forma distinta. A un modelo, por ejemplo, a lo mejor le mete ruido a los datos iniciales, le mete una pequeña variación, puede ser incluso aleatoria a los datos iniciales. Otra salida de modelo le cambia ligeramente algunos parámetros de la física del modelo, ¿vale? Cada uno de ellos tienen pequeñas variaciones respecto a lo que sería el modelo que se llama determinista, que sería hacer correr el modelo una vez, ¿vale? Y se hace 51 veces. Y entonces, de esas 51 veces se agrupan en lo que nosotros le llamamos supergrupos, ¿no? En el lado de la derecha tenéis un ejemplo de agrupación por supergrupos. En este caso, si os fijáis, tenemos 3 escenarios distintos. En el primer escenario, en este grupo de aquí, tenemos que un 39% de los modelos los podemos agrupar más o menos en esta configuración, ¿vale? Esta configuración es, esta zona de aquí es una zona de altas presiones, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Pues porque si aquí da lluvia es que el viento viene del norte, porque en Bilbao siempre llueve. Bueno, una zona de altas presiones aquí, una zona de bajas presiones aquí, ¿vale? Y si barres de esta manera, ¿vale? Un 37% de los grupos nos da esta configuración y un 24% de los grupos nos da esta configuración, ¿vale? Entonces, con esta situación, ¿va a llover en Almería? En este mapa de aquí, ¿qué nos dice? Esto no llueve, pero por los pelos, ¿no? Entonces, aquí diríamos que hay un 39% de posibilidades de que no llueva, o llueva muy poco, ¿vale? Un 37% de posibilidades de que caiga algo y un 24% de posibilidades de que no caiga nada, ¿vale? En realidad es una mierda previsión. ¿Va a llover en Almería o no? ¿Vale?
puede, porque un tercio dice esto, ¿no? En cambio, ¿va a llover en Bilbao? Sí, sí y sí, ¿vale? Esta situación para Almería tiene una incertidumbre muy alta, ¿vale? Porque los diferentes escenarios son distintos, ¿no? Son muy diferentes entre sí. En cambio, en el País Vasco la certidumbre es mucho más alta, porque todos los modelos, aquí diríamos que hay un 100% de probabilidad de que haya precipitación, porque todos los modelos dan precipitación. Y ya está. Ya os dejo esto. I got a feeling and I'm gonna feel it out. You got me shaking up